Hola, yo soy Last Dragon. Este va a ser una continuación del video anterior, el cual voy a dejar en la descripción del video por si no lo han visto. En este video vamos a hablar de dos cosas: sistemas de archivos para virtualizar y seguridad en la virtualización, lo cual es muy importante dependiendo del lugar y para qué y por qué estás virtualizando. Es importante saber que virtualizar no es algo plano, al igual que los sistemas de archivos no son planos. Existen muchos porque tienen diferentes propósitos y no todos son buenos para todas las tareas. Pocos son los sistemas de archivos para propósito general, pero aún así para su propósito general existen algunos que son de propósito especializado. Y esto los hace muy buenos para una tarea, pero los hace peores para otras. Y lo mismo ocurre en la virtualización. Hay virtualización que es muy buena para unas tareas, hay virtualización que es muy mala para otras tareas. Y vamos a ver cómo estas dos cosas pueden causar un buen rendimiento o pueden llegar a hacer que destruyas tu información, especialmente si la virtualización es para trabajo. No es lo mismo virtualizar en tu computadora que en un data center. Para los que vieron el video anterior, van a recordar que hubo un momento en el que yo dije que tengo que rebajar QEMU para competir con VMware Pro. VMware Pro no debe ser usado para virtualizar de forma empresarial. VMware Pro debe ser usado para virtualizar en tu escritorio cosas sin importancia. VMware Pro tiene que ser usado para probar, o sea, te bajas la ISO de alguna distribución de Linux, te bajas la ISO de algún sistema operativo nuevo que quieras probar, como ahora que está de moda el Windows 11 y que debería ser probado en máquinas virtuales, no en máquinas reales. Bueno, para eso sirve VMware Pro si lo tienes realmente, y cuando lo pagas para usarlo en el escritorio. Si lo quisieras meter en un data center o en un site, tú deberías usar las versiones más altas como la EXI, pero no va en data centers. La pregunta más obvia sería ¿por qué? O sea, ¿por qué no si su trabajo es virtualizar? Igual que lo haría el Exit, igual que lo hace QEMU, igual que lo haría QEMU en el escritorio, como lo haría en un data center. ¿Y por qué cuando hablo de usarlo en la computadora desktop lo tuve que rebajar? Y no lo digo de forma despectiva, es que de hecho tuve que rebajarlo. QEMU no se debe comportar de esa manera. Se comporta porque puede y porque yo sé hacer que se comporte de esa manera, pero no debería. No debería porque lo que hice en, con QEMU para competir con VMware es rebajarlo a un nivel inseguro, a un nivel al que no debería estar cuando se trata de producción. De hecho, cuando yo hago mis videos, en mi servidor de virtualización, que es ese que está ahí en el fondo, ese virtualizador se comporta de una forma segura. Es muy rápido, pero de forma segura. Lo que yo hice para competir con VMware Pro fue rebajarme a un nivel inseguro, tan inseguro como lo es VMware Pro. ¿Por qué? ¿Por qué lo tuve que hacer de esa manera? Bueno, la computadora con la que grabo obviamente no es la que está ahí atrás. Esa computadora que está atrás de mí es mi servidor de virtualización y lo uso específicamente para virtualizar. Está preparado para eso. Tiene RAIDs, tiene discos duros de estado sólido, tiene todo lo necesario para virtualizar a una forma decente. Aunque no es un servidor, es una máquina que fui armando, es una máquina armada a la que yo le compré las piezas y yo la volví servidor de acuerdo a lo que conozco, a conocimiento, pero físicamente no lo es. No es un verdadero servidor que viene de fábrica con todo el hardware para hacer un servidor. Por lo que tiene algunas limitantes, a pesar de que se comporta de una forma bastante razonable bien, pero no es un servidor profesional de virtualización. Mucho menos es un servidor de virtualización la máquina con la que estoy grabando estos videos. O sea, mi máquina personal, la de escritorio. De hecho, aquí estoy sobre mi máquina personal. Es mi máquina de escritorio en mi casa. Pues bien, yo aquí tuve que hacer que VMware y QEMU compitieran. Sí, pero en realidad lo que hice fue degradar a QEMU al nivel de VMware Pro. O sea, lo bajé de rango. ¿Por qué? Pues porque
En esta máquina, en este momento, como yo lo uso para muchas cosas, el sistema de archivos que tiene es Btrfs, es un sistema muy parecido a ZFS. Estos sistemas de archivos en el sistema operativo no son muy buenos, pero no son tan buenos para almacenar cosas con acceso inmediato, porque por default hacen compresión, a menos que le digas que no. Por default manejan volúmenes, a menos que le digas que no. Y por default manejan sus rates, a menos que tengas rate aquí, por default no lo hacen, pero pueden hacerlo. O sea, es un sistema de archivos bastante bueno, pero hace demasiadas cosas. Hace snapshots. Y esto es muy bueno. Por ejemplo, en el video anterior dije algo muy cierto. Yo en mi máquina instalé VMware Pro, pero no quise pagar la licencia, así que usé el trial. Me dan 30 días para probar y por lo tanto con todas sus opciones del VMware Pro para hacer el video contra el versus de QEMU, pero lo que resulta es que yo no pienso usar el VMware Pro. ¿Y para qué me sirven estas cosas como el Btrfs en mi máquina? Pues muy simple, antes de haber instalado el VMware Pro, lo que hice fue un snapshot. Congelé los archivos tal cual estaban antes del VMware Pro y cuando terminé el video simplemente lo restauré. Es como si mi máquina nunca hubiera conocido el VMware Pro. Y eso está muy bien. Ese es su propósito. Es un propósito de salvaguardar algunos tipos de cosas. Lo estoy usando por eso, porque me da esa capacidad de hacer experimentos. Puedo instalar cualquier cosa y sé que no voy a destruir la máquina. Y si se llegara a destruir, siempre la puedo regresar a su estado anterior. Por eso estoy usando Btrfs en una máquina en donde normalmente usaría extendido 4 o XFS, que son mucho más rápidos. Pues bien, esas decisiones impactan muchísimo en cosas como virtualizar. Como dije, los sistemas de archivos también tienen sus especializaciones. Hay generales como el extendido 4 o el XFS y hay especializados como el Btrfs y el ZFS, los cuales si no vas a usar la máquina en ese propósito de especialidad, no los necesitas. Tienes que saber por qué los instalas. Tienes que saber también por qué virtualizas y cómo virtualizas. Y estas dos cosas te pueden dar un resultado óptimo o un mal resultado, o lo peor, un resultado inseguro. En el video vimos que QEMU y VirtualBox, VMware, compiten en velocidad. VMware está haciendo trampa. Tal vez no esté haciendo trampa como tal. VMware, la trampa que hace es que en el escritorio virtualiza excesivamente rápido porque lo hace de una forma excesivamente insegura. ¿Por qué lo hace inseguro? Yo sé que con Btrfs la virtualización sobre Btrfs es lenta, especialmente en mi máquina, porque para ganar espacio además estoy comprimiendo en tiempo real. Cualquier archivo que yo le meta a este sistema de archivos, antes de bajar al disco duro, se comprime. Esto es muy mala idea a la hora de virtualizar. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que escriba la máquina virtual, incluso si el sistema de archivos de la máquina virtual es extendido 4, cuando baje al disco duro real, como este tiene Btrfs, va a intentar comprimirlo, porque es lo que le dije que hiciera. No solo eso, va a intentar reorganizarlo, porque tiene autodefragmentación. Y eso toma tiempo, por lo que la escritura va a ser lenta. Sin embargo, en el video se ve que se instala a una velocidad bastante rápida. Yo podría instalar el Debian en menos de 3 minutos. De hecho, podemos hacerlo. Vamos a ver cómo se ve un Debian instalado en menos de 3 minutos. Pero esto que voy a hacer es completamente inseguro.
Al igual que VMware Pro, este QEMU rebajado a VMware Pro están haciendo trampa, o por lo menos están usando unas opciones que son excesivamente inseguras. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué se instaló tan rápido? De hecho, se instaló todavía más rápido que si fuera una máquina real. ¿Cómo es posible que una máquina virtual se haya instalado más rápido que la máquina real en sí mismo? Pues si recuerdan el video de por qué hay que particionar, en donde hablé de las limitantes del extendido 4, una de las ventajas del extendido 4 es que muchas de sus operaciones se hacen en memoria RAM y hasta que no se hace un sync no se bajan al disco duro. Esto significa que cuando tú escribes, se escribe en la memoria RAM, mucho más rápido que un disco de estado sólido. Extendido 4 se le podría poner al tú por tú a un estado sólido en cualquier máquina moderna, pero no debe usarse extendido 2. ¿Por qué? Pues porque este extendido 2 es inseguro. Ya lo vimos en el video, hicimos una demostración de lo que pasa cuando se apaga violentamente una máquina que tiene extendido 2, en el video de por qué deben particionarse los discos duros. Esto mismo está ocurriendo aquí. El QEMU está funcionando en un modo cache o caché de unsafe. El unsafe es un modo con el mismo con el cual trabaja el VMware Pro en las máquinas, ya sea Windows o Linux. Este modo lo que está haciendo es que todo lo que se escribe en la memoria RAM, y por aquí podrían ver por qué sería peligroso. Si por algún motivo se llega a ir la energía eléctrica, se congela o sucede algo con la computadora que haga que se bloquee un kernel panic, una falla eléctrica, toda esa información que está en la memoria RAM se va a perder. Y esto significa que cuando vuelva a funcionar la máquina virtual, todo lo que no se escribió significa corrupción de datos. Y eso está relativamente bien porque lo estás haciendo en una máquina de escritorio. En una máquina de escritorio no hay tanto problema, se supone que es para probar, no para producir. Y esto significa que puedes darte el lujo de configurarlo con posibilidad a fallas. Esta instalación tan rápida se logró hacer ya sea en VMware Pro o en QEMU como lo acabamos de ver en el video, simplemente porque mucha de esa información no bajó al disco duro. Bajará después, pero no lo hace inmediatamente. Y por lo tanto, pues cualquier falla de energía va a ser fatal. En un data center esto puede ser útil si cuentas con los elementos que le den la seguridad que no tiene. Por ejemplo, Linode, y por ahí hay otros que ha recomendado, por ejemplo, el pelado NER, que dice que tiene Max IOPS, que son las instrucciones de entrada y salida que puede soportar el disco duro, que son muchísimas, mientras más altas sean mejor. Están haciendo trampa con ese tipo de comercial que hacen de que nosotros tenemos los Max IOPS. Lo que están haciendo es tener un almacenamiento inseguro. Pero yo supongo que ellos en sus data centers tienen plantas de generación de energía, tienen baterías profesionales que son casi del tamaño de refrigeradores, o sea, son UPS al final del día, pero no son los UPS pequeñitos que todos conocemos, son del tamaño de refrigeradores y a veces hasta más grandes, que están tapizados de baterías y eso pueden dar energía por días en caso de una falla eléctrica, y cuando está a punto de acabarse la energía de estas baterías, pues entra una planta generadora de energía que las vuelve a recargar hasta que la compañía de energía eléctrica pues vuelva a proveer energía eléctrica. Pues bien, estos Maps IOPS que hacen estas compañías como Linode, DigitalOcean y otras que andan por ahí como las que recomienda Pelado Nerd, lo que están haciendo es usar un safe para guardar la información, porque pues es lo que hacen, realmente es lo que hacen, no te lo dicen en su publicidad, pero eso es lo que hacen. Lo podemos ver cuando escribimos en sus discos duros, es demasiado rápido, incluso para servidores que son hardware hechos de servidores, no como el que yo estoy usando atrás, que yo lo hice, hechizo, pero funciona como servidor. Aún así, estas compañías están escribiendo información demasiado rápido en máquinas que están siendo compartidas, porque no eres el único que las renta, por eso son virtualizadas. Te rentan un hilo de virtualización de esas máquinas y aún así van muy rápidas. Bueno, eso es porque están usando el modo unsafe, pero como dije, seguramente están usando baterías de respaldo, están usando plantas generadoras de energía como las uso yo en mis sites,
Y esto es lo que les da el valor de usar el modo unsafe. Ahora, si tú no tienes nada de esto, tú no debes de usar el modo unsafe. El modo unsafe es para la gente que está muy segura de que la máquina no va a tener una falla eléctrica y que es tan buen hardware que ese hardware no va a fallar, porque una falla en ese hardware significa que vas a perder información, la información de tus clientes si es que vendes estos servicios, o la información de tu empresa si lo estás poniendo en una empresa, o de tus clientes si tú eres el que le provees de este servicio a clientes. Ahora vamos a ver cómo se comporta una máquina virtual cuando eliges el sistema de archivos inadecuado. Por ejemplo, esta sería la verdadera velocidad de almacenamiento en mi máquina, que no sería diferente, por ejemplo, en una máquina como la que tiene Satiel, y mucho peor. BTRFS es más lento que NTFS, pero NTFS tampoco es muy bueno para virtualizar. NTFS también es un sistema operativo, es un sistema de archivos lento. Los servidores de virtualización no lo usan, por lo menos los que van en los data centers. Satiel lo podría usar en su Windows para hacer sus videos, si solo es para eso, para una demostración de videos, o para, como lo hago yo, para probar un sistema operativo nuevo, pero no para producción. NTFS es con Windows, obviamente, porque NTFS es para Windows, es terrible. Y BTRFS y ZFS en Linux para virtualizar es terrible. Si tú necesitas usar snapshots en una máquina virtual, no usas BTRFS, usas los snapshots de la máquina virtual, porque usar BTRFS o ZFS para almacenar la virtualización, como dije, es una terrible idea. Vamos a probarlo. Esto que vas a ver a continuación es la velocidad real a la que se escriben los datos de la máquina virtual sobre BTRFS. Es la misma máquina, es la misma configuración de RAM, es el mismo CPU, es lo mismo todo, es esta misma máquina, esta que está aquí, la que estoy usando. Pero van a ver una brutal diferencia. La diferencia es que ahora le estoy poniendo el modo seguro. Quiero que escriba todo a la velocidad real. O sea, que si la máquina virtual manda a escribir un byte, ese byte se escribe inmediatamente en el disco duro. ¿Por qué? Porque si se llega a perder la energía eléctrica o se congela la máquina, no voy a perder información de la máquina virtual. Estará tan segura como la máquina real. Y como el BTRFS además está comprimiendo y defragmentando en tiempo real, pues el resultado va a ser horrible. En seguridad es la mejor, es la excelente, pero en rendimiento va a ser espantoso. Y no lo voy a decir solamente, vamos a verlo.
como te pudiste haber dado cuenta, en el primer video se instaló al 100% en menos de 3 minutos. Habrán sido 2 minutos con algunos segundos. Esta instalación realmente toma 17 minutos. 17 minutos para hacer el mismo trabajo en modo seguro. Pero es la forma correcta de hacerle un data center. Y es la forma correcta, pero no con BTRFS, sino con un sistema de archivo que sea muy ágil para escribir datos. Puede ser un extendido 4, puede ser un XFS, pero definitivamente no ZFS ni BTRFS. Así es. ¿Cuáles son los modos de virtualización de los cuales disponemos? Ya que ya descubrimos cuál es el modo inseguro y el modo seguro. Vamos a hablar de los modos de virtualización en cacheado de disco, que son los que se pueden usar. Bueno, hay 3 bases, los 3 básicos. Hay unos cuantos más, pero estos 3 básicos ya son suficientes si los quieres usar. Está el modo directo, es el que usé hace un momento, el más tardado y el más seguro. El modo directo es, si la máquina virtual guarda algo, se guarda inmediatamente en el disco duro real. Esto es independiente si es un archivo virtualizado o es un disco duro real, como en el video anterior que pusimos un disco duro real a almacenar la máquina virtual. Porque lo que le estamos dando es la orden a la máquina virtual de si lo va a escribir físicamente o no. Le da exactamente igual si es un disco duro real o un disco duro virtual. Es el modo escritura directa, el write through o pass through, dependiendo cuál es el hipervisor, se llamará de una u otra forma, o write direct. Simplemente es el modo de escritura directa. Es el que usé hace un momento, es el más lento y el más seguro. Si la máquina real es muy rápida, si es un servidor de verdad con RAIDs excesivamente rápidos y discos duros bastante rápidos, incluso discos duros sólidos, esta escritura directa será tan rápida como tan rápido puede escribir el disco duro real, y lo va a hacer de forma segura, porque, como dije, cualquier escritura será escrita inmediatamente. Hay un modo intermedio, se llama escritura diferida. En inglés se llama write back. La escritura diferida es lo que está entre lo seguro y lo inseguro. Ya es insegura, pero no tanto. ¿En qué sentido es insegura? Cuando decimos write back o escritura diferida, le estamos diciendo a la máquina virtual y a la máquina real que todo lo que se escriba no se va a escribir de inmediato. La máquina virtual es consciente de que las escrituras que realiza están en la memoria real de la máquina real. Aunque para ella ya se escribió, en la máquina real no se ha escrito. La máquina virtual puede decidir, al igual que el sistema operativo real, cuándo es el momento de escribir. Es decir, que el sistema operativo real, si está muy ocupado, puede mantener esos datos en RAM. Pero si hay un momento en que el disco duro se relajan, si hay un momento de oportunidad de escribir porque el disco duro no está haciendo nada, el disco duro real dice, este es el momento, voy a bajar la información que está en RAM al disco duro. Y lo hace. Hace que aproveche ese momento de que el disco duro está ocioso y lo baje inmediatamente al disco duro real. Y le informa a la máquina virtual que ya está escrito. La máquina virtual también puede solicitar la escritura de datos. Esto es porque si en la máquina virtual configuramos un archivo y queremos que se escriba inmediatamente, esta configuración la máquina virtual se la puede mandar a la máquina real y se escribe inmediatamente, porque es consciente con el write back de que está en un modo intermedio de seguridad e inseguridad, y además le puede dar la orden a la máquina real de escribir en cualquier momento. Además que la máquina real puede decidir escribir en cualquier momento por sí sola. De manera que, como dije, si el disco duro tiene una oportunidad porque dejó de hacer tareas, está ocioso, la máquina real aprovecha y escribe todo lo que tenía en RAM al disco duro. Es inseguro en el sentido de que como se haya información en la RAM, pero cualquier oportunidad de escritura será aprovechada, por lo que en algún momento mucha de esa información será escrita al disco duro, por lo que si falla la energía eléctrica no todo está perdido.
El tercer modo es el más peligroso, es el modo unsafe, el modo inseguro. En este modo, la máquina virtual no sabe que no se va a escribir nada en el disco duro. Ella simplemente escribe y escribe y la máquina real le informa, ya escribí, ya escribí, ya escribí, pero no es cierto. Todo está en la memoria RAM de la máquina real. Y como todo está en la memoria real de la máquina real, eh, la máquina virtual no se entera de nada, asume que se está escribiendo y continúa con sus tareas, con lo que tenga que hacer, y confía ciegamente en que los datos han sido escritos. La máquina real, por otro lado, eh, puede o no aprovechar los momentos del disco duro ocioso. ¿Por qué puede o no? Porque escribir ralentiza un poco la máquina, por lo que la memoria RAM va a ser usada en su totalidad, tanto como se pueda usar si la máquina real tiene, ¿qué te gustan? 512 gigas de memoria RAM o 1 tera de memoria RAM y la escritura que se hace es inferior a esos tamaños, pues va a decidir no escribir hasta que se llene ese espacio de memoria RAM sin utilizar. Cuando se llene, va a decidir bajar lo que tenía la memoria RAM hacia el disco duro para volverlo a liberar. Y una vez que lo haya hecho, vuelve a poner a disposición toda esa cantidad de memoria RAM disponible para que la máquina virtual piense que está escribiendo realmente en el disco duro. Pero de nuevo, en la máquina real, todo eso es RAM. Si en algún momento hay un kernel panic, si en algún momento se va la energía eléctrica y esa información no bajó al disco duro, se va a perder. Pues si no lo sabías, ahora ya lo sabes. No todos los sistemas de archivos son buenos para virtualizar. Algunos simplemente son más lentos que otros. Son muy buenos para unas tareas, muy malos para otras, muy buenos para servidores proxy, muy malos para otras cosas que no sean servidores proxy, muy buenos para virtualizar y muy malos para virtualizar. Eso dependerá de qué vas a hacer y tienes que saber para qué sirve cada sistema de archivos, para qué sirve un extendido 2, para qué sirve un extendido 3, un extendido 4, sus ventajas, sus desventajas, por qué es ventajoso el XFS, el JFS, en cuáles son sus puntos débiles. Y si tú ya tienes claro el propósito para qué lo vas a usar, pues usa el correcto. Por eso hay tantos, no están ahí solo por gusto, están ahí porque se pueden usar de acuerdo al propósito. Y pues nada más. Ahora ya sabes que los sistemas de archivos influyen de acuerdo al propósito. Ahora ya sabes lo peligroso que puede ser virtualizar sin saber cómo son los modos cache de escritura. Y pues nada más. Yo soy Last Dragon. Si gustas puedes seguirme en Twitter en LastDragonMX. Puedes leer mi blog en www.lastdragon.net. Puedes unirte a nuestro grupo de Telegram. La descripción y el link de invitación lo dejaré en la descripción del video. Y puedes suscribirte al canal y activar las notificaciones. Pues eso es todo. Adiós.